Dios es grande, Dios es soberano. Él se llama el que vive y que subsiste por sí mismo. El nombre de Dios es Yahvé o tetragramatón, que está escrito en la Biblia original. Su significado quiere decir el que vive y el que subsiste por sí mismo y que no necesita de nadie. Ese es Dios. Es sencillamente Dios. En otras palabras, el hombre, la religión. ¿Por qué cree que hay tantas divisiones en las religiones? Aún en la cristiana, bautistas, pentecostales, de todo tipo, ¿verdad? Cuadrangulares, iglesias de Dios, presbiterianas, etcétera, etcétera. Y son irreconciliables y cada quien jala agua para su molino. ¿Por qué existe eso? Y si la gente se pregunta ¿por qué hay divisiones en la iglesia si tenemos el mismo Dios? Pues hay esas divisiones porque todas esas son iniciadas por un hombre. Un hombre la inició. Un hombre fue quien la inició y defiende su doctrina y la palabra, etcétera, etcétera, lo que es el pensamiento humano de esa persona, ¿verdad? Por ejemplo, la iglesia luterana tiene a Lutero, ¿no? La iglesia wesleyana tiene a John Wesley. La iglesia adventista tiene a Ellen G. White. Y así, todas las iglesias tienen algún nombre de un hombre o una mujer que fue su fundador o fundadora y siguen esa doctrina de ese hombre o de esa mujer que efectivamente tiene algo de la palabra de Dios, pero bajo el pensamiento de un hombre o de una mujer. Viene el tiempo y la iglesia del reino no es una iglesia que se distinga porque un hombre la inicie, sino que es la manifestación de la iglesia apostólica y profética que hubo en un principio. Cuando Jesús, en Hechos capítulo 2, vino el Espíritu Santo, entonces dice, estaban todos unánimes juntos, cuando de repente, escúcheme bien, no se le ocurrió ni a Pedro, ni a Juan, ni a ninguno de los apóstoles. A ninguno de los apóstoles se le ocurrió que vendría un viento recio y que hablarían en lenguas. Ese fue un movimiento soberano de la gloria de Dios. A nadie se le ocurrió. Pedro se levantó inspirado por el poder del Espíritu Santo y habló a favor de los discípulos. ¿Cuántos discípulos eran? 120. Siempre dicen 12, pero no, eran 120 discípulos. Son más como 120 discípulos. Y entonces habló a favor de ellos porque la gente comenzó a criticarlos. Escúcheme bien, algo que ahí siempre sucede cuando viene un movimiento que nace del corazón de Dios, siempre confronta a lo religioso y siempre confronta a los poderes políticos y siempre crea un cisma. Y la gente comenzó a criticar a los que recién habían sido llenos del Espíritu Santo. Y entonces pues empezaron a decir, esos están borrachos. No le hagan caso que están bien bolos, como decíamos aquí, ¿verdad? Entonces, y Pedro se levanta y hace una defensa, la primera defensa del evangelio, en donde él se para y dice, estos hombres no están borrachos, lo que pasa es que se está cumpliendo la palabra de Dios dicha por el profeta, ¿verdad? Entonces empieza a hablar de la defensa del evangelio y a defender a los de la fe que estaban bajo el éxtasis de la manifestación de la gloria de Dios, ¿no? Mis hermanos, entonces número uno, hay dos movimientos. ¿Cuáles son? El movimiento de fe es sobrenatural, pero es de fe, y todo lo que es fe es del hombre, es el hombre haciendo la obra de Dios. Y el segundo movimiento que hay sobre la tierra, que están paralelamente caminando, y se llama el mover de la gloria de Dios, que es un movimiento soberano en donde no es iniciado por ningún hombre, así como en la iglesia que nació allá en Jerusalén. No necesitó de tener un patriarca, un hombre que lo generase, sino que el Espíritu Santo soberanamente vino sobre, como aquellos 120, los llenó del Espíritu Santo y les dio el poder para testificarle al pueblo de Israel y aún rebasar las fronteras. Y en tan solo 200 años
El cristianismo alcanzó el mundo antiguo y el mundo conocido por los antiguos. En 200 años, la iglesia tiene ahorita más de 2000 años y no hemos alcanzado el mundo conocido para nosotros. Entonces, mis hermanos, ese es el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es un movimiento espiritual? Apunte ahí, por favor. ¿Qué es un movimiento espiritual? Un movimiento espiritual es el pensamiento de Dios en movimiento. Es el pensamiento de Dios en movimiento. Todo lo que Dios habla es en el aquí y en el ahora. ¿Qué cosa es un movimiento? Es el pensamiento de Dios en movimiento. Dios siempre habla en el aquí y en el ahora para que las cosas sucedan. Cuando Dios envió el Espíritu Santo, cuando la iglesia fue fundada, Hechos capítulo 2, fue el pensamiento de Dios viniendo, y por eso dice la Biblia, de repente. Ese de repente quiere decir que la gente ni lo esperaba realmente, aunque Jesús les dijo, vayan a un lugar alto, en un segundo piso, y reúnanse allá durante 10 días para que se completaran los días de Pentecostés. Porque recuerden que Jesús, ¿verdad? Siempre tuvo que ver con las fiestas. Acababa de pasar la fiesta de la Pascua, donde Él fue crucificado, porque por eso es el Cordero de la Pascua. Entonces tuvieron que pasar 50 días para que se manifestara el Espíritu Santo. Pero 40 días antes sucedió lo de los caminantes de Emaús. Y Él apareció luego en Jerusalén y le dijo, espérenme 10 días. Y entonces, cuando se completaron los 50 días, vino el Espíritu Santo de forma soberana y de parte de Dios. Ningún hombre lo provocó, nadie lo buscó, nadie lo pidió. Solamente ese grupo pequeño es que estaban orando. Y dije, pónganse en oración y va a venir la presencia de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando vino la presencia de Dios ahí, ya la iglesia no se pudo estar quieta. La iglesia comenzó a compartir, comenzó a predicar, comenzó a hablar, comenzaron a viajar, comenzaron a salir, comenzaron a hacer cosas que no habían hecho, bajo la inspiración del Espíritu Santo y bajo el mover de la gloria de Dios de la iglesia primitiva. Y la iglesia se llamó la iglesia apostólica y profética. La iglesia apostólica del inicio. ¿Y cómo se llama la iglesia de ahorita? La iglesia apostólica y profética. Dios comenzó con una obra, comenzó con su presencia y terminará. Escúcheme bien, estamos al final de la obra de Dios. Y la iglesia ahora se restauró a partir de los años 1500 hasta convertirse hoy en la nueva iglesia apostólica y profética, la que se mueve bajo la voluntad de Dios. El mundo tiene que ser alcanzado, pero la iglesia no ha cumplido su propósito en forma regular por la religión, la religiosidad, el pleito, el enfrentamiento entre las iglesias. Pero por eso viene la iglesia del reino, para que todos juntos avancemos y alcancemos la tierra, y entonces venga la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Se cumpla, venga el arrebatamiento de la iglesia, que es lo que estamos esperando. Entonces, mis hermanos, eso es lo que ahora, cuando la presencia de Dios viene, nada puede estar quieto. Cuando la presencia de Dios vino y los llenó del Espíritu Santo, la gente comenzó a parar, comenzó a moverse, perdón. Y Pedro se paró y habló con fuerza y con poder. ¿Y qué sucedió? ¿Cuántas almas se salvaron? 3000 en ese 3000. Hoy hablamos de la iglesia de 3000. ¡Ay, una iglesia grande! Pedro en un mensaje ganó 3000, sin contar mujeres y niños. Y fue y echó un segundo mensaje y ganó ¿cuántas? 5000. Escúcheme bien, la iglesia desde un principio, la iglesia apostólica es una iglesia de miles de personas. Si usted está en una iglesia de miles, usted es una iglesia apostólica y profética, tenga en cuenta que usted tiene que ser un líder de miles de personas también. Y además la iglesia no nació para ir, y van a ir a Tumburuzal primera sección y al Nance segunda sección. No, dijo, habló de ciudades, dice, y me serán testigos en Jerusalén, la capital del reino de Judá. Luego dice, testigos en Jerusalén, luego en Judá.
que es ya el reino completo. Luego dice en Samaria, son las 10 tribus que se separaron de las tribus de Israel. Recuerden ustedes que el reino de Judá estaba formado solo por Judá y medio Benjamín, media tribu de Benjamín y Judá, y las demás tribus se separaron y se llamaba Decápolis, o sea 10 ciudades o 10 tribus unidas en un solo contingente, y su capital era Samaria. Entonces dice, y es como dijéramos, y comenzarán en Villahermosa, luego Tabasco, luego todo México y luego lo último de la tierra. ¿Se da cuenta? Es lo que está diciendo en Hechos. Hechos capítulo 1 verso 8 dice: y me serán testigos primeramente en Jerusalén, luego en Judá, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Está hablando de ciudades. No está hablando de ciudades y de 2 países, y luego dice hasta lo último de la tierra. El movimiento de la gloria de Dios es un movimiento sobrenatural que avanza y rompe todos los límites, rompe todos los obstáculos. Escúcheme bien, si usted tenía obstáculos para alcanzar a su familia, el movimiento de la gloria de Dios soberano va a alcanzar su papá, su mamá, sus hijos. Por más descarriados que estén, la gloria se va a manifestar. Su negocio que no crecía y tenía obstáculos va a crecer también. Escúcheme bien, es porque este movimiento de la gloria no solamente es para que la iglesia crezca, es para que la familia crezca y se una, es para que tu negocio se incremente. Porque existe lo que se llama the last transfer of wealth, la última transferencia de riqueza. El pueblo de Israel, escúcheme bien, cuando salió de Egipto no salió pobre, aunque eran esclavos. Dios les dijo, como habían venido las plagas, el pueblo de Egipto estaba temeroso porque consideraban ya al pueblo de Israel de mal agüero, porque a causa de ellos les habían venido las plagas. Entonces el Señor, cuando ya Egipto estaba atemorizado, le dijo: bueno, les voy a sacar de la esclavitud, pero van a ir primero con el pueblo y le van a pedir que les den oro, plata, piedras preciosas y mantos hilados con oro y con plata. Y fue el pueblo de Israel y pidió, y la gente se lo daba así: tome, pero váyanse de aquí. Le daban el oro, le daban la plata, las piedras preciosas y los mantos bordados con hilos de oro y de plata. Entonces ese oro y esa plata es la que se usó para hacer los utensilios de oro en el desierto, ¿no? Entonces el pueblo salió rico. Y eso es lo que estamos creyendo. Antes de que venga el arrebatamiento de la iglesia comenzará a experimentar el más grande esplendor. No solamente en números de crecimiento de iglesia, no solamente en fe, no solamente en santidad, sino que viene un derramamiento de riqueza para el que lo sabe administrar, para el que está clamando, que quiere ser una columna financiera para Dios, el que está clamando, escúcheme bien, gente que tiene la visión de negocios y de ayudar al reino, de ser columna financiera. Viene el tiempo de la última transferencia de dinero. Y esa transferencia, sus empresas van a crecer, se van a multiplicar. Usted va a ser un ayudador, a tener programas de televisión, a sostener programas de televisión, de radio, de internet. Vamos a comprar un satélite para transmitir la señal desde Villahermosa, Tabasco, transmitiendo a todo el mundo a través del satélite fulano de tal. ¡Wow! Ese tiempo viene. Yo quiero que usted lo vea. Porque así como estamos entrando nosotros en la iglesia apostólica y profética, al mover de la gloria de Dios, viene la manifestación que lo acompaña, que es un crecimiento exponencial, que es un aumento de fe, que es un aumento de la santidad, es un aumento de la palabra revelada. Entonces vamos a ver. Entonces, ¿qué es el movimiento? ¿Qué cosa es un movimiento? Es el pensamiento de Dios en acción. Lo que Dios piensa lo baja soberanamente al hombre. El hombre se comienza a mover y entonces se comienza a manifestar el mover de la gloria de Dios. Número 2, el movimiento de Dios sale del corazón de Dios, nunca sale del corazón del hombre. Y ¿sabe algo? No se puede usted estar quieto, no se puede estar en el mismo lugar.
no puede usted decir estoy cansado, hay mucho sol. Va a ser como Jeremías, que decía: Señor, cada vez que hablo tu palabra me cae el cepo y me cae el látigo en la espalda, el cepo en el cuello, el látigo en la espalda, pero dentro de mí hay un fuego que no me puedo estar quieto, no me puedo callar, tengo que salir y tengo que hablar, y no me importa lo que me vaya a pasar, pero yo hablo tu palabra. ¿Sabe? Ese mismo mover, esa es la manifestación de la gloria de Dios. Cuando la gloria de Dios viene, todo se tiene que mover. Todo es el pensamiento de Dios en acción. Solo el resultado, la iglesia primitiva no se pudo quedar quieta. La iglesia primitiva comenzó a hablar, comenzó a hacer sanidades y milagros. Iban subiendo las escalinatas del templo cuando vieron a aquel hombre paralítico. Y entonces dice que viéndolo se acercaron Pedro y Juan a él y le dijeron, dice que el hombre esperaba recibir algo, una limosna. Pero le dijeron: no tenemos oro ni tenemos plata, pero lo que tenemos te damos, levántate y sé sano. Y se metieron al templo con él, y la gente sabía que ese paralítico era paralítico desde que nació. Y el paralítico comenzó a danzar adentro del templo, y la gente se maravillaba y decía: ¿qué es esto que vemos? Ese hombre lo hemos visto años parado en el templo y ahora está danzando, ¿qué le pasó? Y le preguntaron: ¿quién te sanó? Y él dijo: pues yo no sé ni quién me sanó. El punto es que estoy aquí saltando y danzando y alabando la gloria de Dios. Y eso es lo que tenemos que comenzar a ver. Ya no va a ser nombres de personas: el apóstol fulano, el reverendo fulano, el reventado perengano. Ahora cualquier gente, escúcheme bien, cualquier gente recién venida a la iglesia, tocada por la inspiración de la gloria de Dios, va a hacer prodigios, milagros y maravillas. Para que la gente que sana y dice: ¿quién te sanó? Pues yo no sé de qué iglesia son, pero aquí vinieron unos chamacos, unos muchachos, vinieron unas señoras, vinieron unos señores y me impusieron las manos y yo sané. Pero ¿de qué iglesia? ¿Quién sabe qué iglesia? Pero yo sané. Aleluya. Movimiento de la gloria de Dios. Usted no se puede quedar callado ahí. No te conformes. No te conformes con ese discipulado muerto que tienes. Tiene que estar vivo, porque lo que es de Dios, lo que sale del corazón de Dios, es algo que está en movimiento, está vivo, está ganando, está avanzando, siempre está en aumento, siempre está creciendo. Los discipulados, no te conformes con una iglesia muerta, ¿verdad? Sal de ahí de un negocio muerto. Si tu negocio no prospera, es que ese negocio tiene que meterse en la gloria de Dios también, y vas a ver cómo va a prosperar tu negocio, porque la gloria de Dios se manifiesta también ahí. No te conformes con un negocio muerto. No te conformes, avanza, métete en el mover de la gloria, y vas a ver cómo tu negocio crece y se reproduce y se multiplica, y al rato vas a tener franquicias en todas partes que te puedas imaginar. Amén. Mover, diga conmigo: movimiento de la gloria de Dios. Movimiento de la gloria de Dios. Dígale que está al lado: aquí hay un movimiento de la gloria de Dios. Aquí hay un movimiento de la gloria de Dios. Te van a poder decir: oye, ¿y tú dónde vas? Pues voy a predicar el evangelio del reino. ¿Tú dónde vas? Voy a sanar a los enfermos. ¿Tú dónde vas? Voy a resucitar a los muertos. ¿Tú dónde vas? Voy a manifestar la gloria de Dios a donde quiera que yo vaya. Y voy a manifestar. ¿Y dónde vas? Voy a poner más negocio, porque con mi negocio estoy sosteniendo el reino, y mi negocio está creciendo. Voy a predicar, voy a sanar a los enfermos, voy a resucitar a los muertos, voy a hacer que lo que estaba muerto se torne en vida en el nombre de Jesús.